los plásticos son indispensables. Ningún plástico debería estar en el ambiente. ¿Las personas realmente entienden la importancia del plástico? Hola a todos, mi nombre es Ana María. Hoy damos inicio a nuestro podcast Si lo usas bien, todo bien. Y para darles la bienvenida tenemos a dos invitados muy especiales. Hoy nos acompañan Gabriela López, directora seccional Antioquia, y Daniel Michel, presidente de Acoplásticos. Bienvenidos. Gracias, Ana. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener una conversación en torno a lo que es el plástico, cómo es tener el plástico en nuestras vidas, qué tan importante es el plástico para el medio ambiente y cómo es nuestra vida día a día con este material que es tan importante. Un material que algunos odian, otros no conocen mucho de los beneficios que tienen, entonces hoy vamos a aclarar ciertas dudas en torno a este material. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿emocionados? ¿Nuestro primer capítulo? Claro que sí, nuestro primer capítulo de otros tantos que vamos a tener al recorrido de nuestro podcast. En este, como les dije, vamos a iniciar pues como con lo básico. Vamos a empezar con preguntas muy básicas para tener en contexto de lo que es el plástico. Entonces, Daniel, cuéntanos un poquito en torno al plástico, cómo protege el medio ambiente. Pues muchas gracias y lo primero, expresar la emoción y los contextos que estamos en Acoplásticos. Pues primero y en particular de llevar a cabo estos podcasts, estas conversaciones, pero más en términos generales de estar adelantando nuestra campaña, si lo usas bien, todo bien, que va a tener muchas connotaciones, muchos casos, muchas aplicaciones. No quisiera adelantarme a los diferentes capítulos que van a tener estos podcasts ni los temas que vamos a tratar, pero creo que vamos a cubrir unos asuntos de gran interés, y yo creo que pues el plástico de alguna manera toca fibras, es un material polémico, genera conversaciones, genera a veces discusiones, algunos debates y demás, pero es innegable que es un material pues extraordinario en muchos aspectos. Es un material que realmente ha transformado la calidad de vida de las personas en prácticamente todos los frentes. Si uno analiza los grandes retos que tiene la humanidad: salud, movilidad, energía, comunicación, el plástico está en todos. Cuando uno le pregunta a alguien, menciona algún producto plástico, de pronto un porcentaje alto aterriza en un producto como las bolsas, en un producto como un empaque, pero el plástico es mucho más que eso, y eso es parte de lo que queremos con estas conversaciones mostrar, pero obviamente entendiendo, y ese es como el apellido de nuestro eslogan, el nombre, el apellido es todo bien, el nombre es si lo usas bien, es como ese elemento ambiental entra a jugar, que es bien importante. Entonces, un poco entrando a tu pregunta: sostenibilidad, alimentación, preservar. Pues yo creo que los usos del plástico y las aplicaciones del plástico son muchísimas. Alrededor del 30-40% del plástico se utiliza en los empaques y en los envases. En el mundo de los empaques y los envases tenemos aplicaciones para alimentos, para bebidas, para productos de aseo, productos de limpieza, cosméticos, agroquímicos, aceites. Entonces no solamente la bolsa de leche, no diría prácticamente todos, pero es interesante hacer el ejercicio en un supermercado de analizar cuál es como el porcentaje aproximado de productos que están empacados en plástico, y uno se lleva una gran sorpresa, porque la verdad es la mayoría. Algunos incluso uno no los ve. Por ejemplo, el Tetra Pak por dentro es plástico. El cereal por fuera es una caja, pero por dentro le está protegiendo el plástico. Y obviamente dentro de esos usos de la protección del plástico para los alimentos, pues se generan unos beneficios gigantescos en cuanto a evitar el desperdicio de los alimentos. Un lácteo pasa de durar días a poder durar 6 meses, 1 año o más. Una carne es parecido, una verdura es parecido, una fruta es parecido, sin mencionar obviamente la posibilidad de poder transportar todo tipo de productos que no se podrían transportar si no tuviéramos los empaques.
y tenemos también el gran reto de dar una adecuada disposición y una circularidad pues para evitar la contaminación de los plásticos, que es pues nuestro principal reto hoy en día, y en la misma medida desarrollar nuevas oportunidades a partir de la economía circular. Entonces me alargué un poquito como para dar ese contexto, pero paro ahí para poder darle un poco más de dinámica a la conversación. Yo quisiera adicionar algo, Daniel, y es que hablaste de los alimentos, de protegerlos y de transportar. A mí me gustaría hablar de lo que transporta lo que no vemos, o sea, no sé, lo que nos lleva a una calidad de vida, lo que nos lleva el agua, lo que nos lleva la electricidad, lo que nos lleva a salud. Entonces, muchas veces como que no somos tan conscientes, pero para tener la vida que tenemos hoy en día, los plásticos son indispensables. Los plásticos nos traen el agua que consumimos todos los días en casa, los plásticos nos traen la electricidad que nos permite el acceso a la tecnología, al estudio, a muchas cosas. ¿Qué sería de nuestras vidas sin luz y sin todo lo demás? Hoy en día sin Wi-Fi, por ejemplo. ¿Qué sería la juventud sin Wi-Fi y nosotros sin Wi-Fi? Entonces, realmente el plástico nos da acceso a todo lo que hoy valoramos como calidad y bienestar de vida. No, y es que cuántas veces al día usamos el plástico y ni siquiera somos conscientes de que lo estamos usando. Entonces eso también es un poquito de lo que queremos hablar en este podcast, porque es como decirle a la gente, vea, sí, hay un tema con el plástico, pero usted tiene que ver también la otra cara de la moneda, la otra cara que le ofrece el plástico, y eso es innegable. De hecho, ahorita retomando un poquito como lo que decía Daniel, ¿qué pasaría si nosotros nos quedamos sin plástico? Si el día de mañana decimos, no va a haber más plástico, ¿a qué nos vamos a someter si ya no contamos con ese material, por ejemplo? Pues sencillamente no es posible en la manera como funcionan las sociedades, como la manera como vivimos hoy en día. Y no, ha habido algunos ejercicios como de campañas ambientales que tratan de vivir sin el plástico, y no es posible. Y basta con simplemente analizar un día en una persona. Uno se despierta, el agua se baña, lo que fuera, el agua pasa por tubería que es de plástico, está dentro de una construcción que tiene muchas partes o materiales de plástico, los perfiles de las ventanas, techos, contenedores, pisos, cielos rasos, entre muchos otros. Va y desayuna, y muchos de los productos que va a consumir o están empacados o son productos, por ejemplo, agropecuarios, frutas y demás, que en la agricultura están las películas de invernadero, están los acolchados, están las mangueras, están cualquier cantidad de otros elementos, los postos, los bebederos, entre muchos otros. Arranco para el trabajo, entonces me monto en un vehículo, y el vehículo, un porcentaje muy alto de las partes son de plástico. Llego a la oficina, prendo el computador es plástico, miro el celular tiene una gran cantidad de componentes plásticos. Digamos que por la tarde voy a una cita médica, el tapabocas, la ropa quirúrgica, las bolsas de suero, bolsas de sangre, jeringas, prótesis son hechas con materiales plásticos. Probablemente en algún momento me voy a cepillar los dientes, yo voy a barrer, el balde, la crema dental. Entonces, pues realmente es impresionante, y creo que es algo que es importante visibilizar, porque solamente acá que estamos sentados en esta conversación hay unas cámaras, estamos viendo plástico por todas partes, y es lo que nos permite, la ropa, hay muchas telas que son plásticas, muchas cosas de las que nos permite estar teniendo esta conversación y estar comunicándola hacia afuera. Como decía hace un momento, los grandes retos de la humanidad, la salud, menciono algunos ejemplos, la movilidad, el 50% o más de las partes de un avión son de plástico. Las comunicaciones, desde los aparatos para comunicarnos hasta la manera como se mueve los canales de conducción de la comunicación, la movilidad, ya lo mencioné, entre muchos otros, la alimentación, y obviamente los retos ambientales también, que es parte de lo que el plástico ofrece dentro de su impacto ambiental en su huella de carbono, pero también el reto que tenemos en cuanto a su circularidad. Muy bien. Entonces, si este material es
tan importante para todo eso que nos acabaste de contar? Porque definitivamente están tantas cosas. ¿Por qué se empeñan tanto en prohibirlo en vez de educar para usarlo bien? Pues dale tú con la respuesta y yo complemento para darle una poquito de escuchemos la opinión de Gaby. Yo creo que en primera instancia hay una serie de mitos muy fuertes alrededor del material y por supuesto una gran desinformación. Entonces muchas veces nos resulta más fácil satanizar y decir no, pues prohibamos, sin dimensionar, digamos, el impacto que eso podría traer. Y Daniel hablaba de algo muy sencillo. En lo que sea que tengamos en la vida, o sea, cualquier acción que hagamos, las cosas que son importantes, esos momentos, esos hitos de la vida que nos marcaron, ese día a día, ahí está el plástico. Y ahí estuvo protegiendo, acompañando, salvando, cuidando. O sea, realmente el plástico ha sido un material sumamente bondadoso con la humanidad, pero sí hay un gran desconocimiento y ese desconocimiento nos lleva tal vez a tomar decisiones que pueden ser drásticas y que pueden tener un impacto incluso mayor a nivel ambiental que el que puede causar el mismo material. Evidentemente hay unos retos ambientales que los caminos deberían ser el buen uso, la correcta disposición. Obviamente los retos desde la industria son afrontados a través de innovación, producción sostenible, energías renovables, integración de nuevas tecnologías. Es decir, hay una industria que se está transformando para cumplir con ese objetivo, digamos, mayor que tenemos de sostenibilidad, pero tenemos un reto social importante en cuanto a disposición final y en cuanto a adecuado uso. Por eso también esta campaña de si lo usas bien, pues todo bien, porque realmente pensar una vida sin plástico, hoy en día Daniel lo decía, es imposible, pero nos hemos empeñado en tal vez desconocer esas bondades y esas soluciones que nos brinda y esa calidad de vida que nos brinda, incluso ese acceso a bienes y servicios básicos para tener una vida digna, por decir, ok, no, este material es malo, prohibámoslo, en vez de tal vez ponerle un esfuercito adicional en cuanto simplemente a una correcta separación, a un consumo consciente y demás. Yo sobre eso tal vez complementaría varios elementos. Pues lo primero es que es innegable que hay una inaceptable contaminación por plásticos en el mundo. Eso está reflejado en hechos. Hay una gran cantidad de plástico que se está fugando hacia el ambiente, hacia los ríos, hacia los océanos, no solo plástico, sino pues muchos otros materiales, porque lo que se fuga al ambiente es los residuos, y dentro de los residuos hay de todo, pero pues también hay plástico. Ningún plástico debería estar en el ambiente, ninguno. Termina en el ambiente por muchas razones, porque no hay adecuados sistemas de gestión de residuos, porque no hay recolección de aseo, porque no hay cultura ciudadana, por muchas razones. El caso es que el plástico no debe terminar en el ambiente. Termina en el ambiente, nadie quiere que termine en el ambiente. Es muy triste ver cómo hay plástico en los océanos, en los ríos, cómo el plástico afecta a los ecosistemas, la vida marina, y no solamente en los mares y los ríos, sino también digamos que en la tierra, en los bosques y demás. Ahí no pertenece el plástico. Entonces pues es natural querer reaccionar y decir hay que encontrarle una solución a esto. Entonces pues la solución, digamos que inmediata es pues prohibámoslo, sin entender un poco las consecuencias que tiene una medida de esa naturaleza. ¿Y por qué el plástico es una fuente grande de contaminación, más allá de la razón por la cual terminó donde no debe terminar, que es en el ambiente? ¿De dónde partió? Y es de la naturaleza per se del plástico. El plástico es un material que es muy eficiente, se moldea fácilmente a prácticamente hacer cualquier cosa, es muy económico, es impermeable y es muy resistente. Es inocuo. Al ser impermeable e resistente, hace que se demore mucho tiempo en degradarse. Correcto. Entonces, lo bueno que tiene también puede jugar en contra. Conlleva algo malo, que es que se demora, pues no sé si es malo, pero se demora mucho tiempo en biodegradarse. Entonces, si un material que se demora mucho tiempo en biodegradarse termina en el ambiente y no se le da un adecuado tratamiento, disposición, reciclaje y demás, pues va a estar mucho tiempo allá. Entonces, por eso
es un reto grande y parte del reto es que pues, no todos los usos, pero unos usos del plástico son, dijéramos, de vida corta. Entonces esa mezcla entre producto que es muy resistente, impermeable y se demora mucho tiempo en degradarse, con un uso corto, pues hace que le tenemos que dar muchos usos a ese material. Por más que el uso en ese momento es corto, ese material a través del reciclaje de la economía circular o el reuso o cualquier elemento de sostenibilidad que se enfoque, debe obedecer a la duración que tiene el material plástico, que es larga. Entonces hay que reciclar el producto muchas veces, no debe terminar en el ambiente, si termina en el ambiente pues va a demorarse, va a estar mucho tiempo allá. Entonces yo creo que es natural tener esta conversación porque existe un problema que tenemos que resolver y es un poco lo que estamos haciendo en la cadena productiva del plástico en Colombia y en el mundo, pero en alianza con toda la cadena, con los recicladores, con los gobiernos, con las marcas y demás, buscándole una solución para que todas esas bondades del plástico las aprovechemos, pero que el plástico no termine en el ambiente, ojalá tampoco termine en los rellenos sanitarios, sino que generen nuevas oportunidades a través del reciclaje. Correcto. Y eso genera más cosas, genera empleo, es decir, genera una nueva industria y eso pues de ahí para allá trae un montón de beneficios adicionales, además de los ambientales, sin duda. Bueno, ¿ustedes creen que las personas realmente entienden la importancia del plástico o simplemente repiten todo lo que escuchan? Pues yo creo que entienden, evidentemente. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de conversaciones alrededor de la percepción de los plásticos y hay como una diferencia en la percepción entre un producto y el material. Entonces, ¿usted qué opina de los cepillos de dientes? Pues fantásticos, ¿no? Lo necesitamos. Y uno no se imagina el cepillo de dientes en otro material, aunque los hay. ¿Qué opina de la tubería de plástico? ¿Qué opina de la silla plástica? ¿Qué opina de los colchones? ¿Qué opina? Pues obviamente hay una percepción positiva de los tapabocas, porque habría sido la pandemia sin los tapabocas, que todos son plásticos. En general la opinión del producto es buena. Hay unos productos que no es tan evidente, pero la opinión del producto es buena. ¿Qué opina del plástico? Mal. Sí. Es incoherente, ¿no? Es incoherente. Entonces yo creo que si hacemos una reflexión del plástico en la vida, indudablemente tendríamos una opinión muy positiva del material. Como la conversación alrededor del plástico se ha centrado en torno a la contaminación y el problema, pues eso ha sesgado un poco la visión del material. Debemos devolvernos a entender el producto que parte de ese material, el hecho de que en muchos de los casos no es reemplazable o reemplazarlo tiene unas implicaciones en costo, incluso implicaciones ambientales, en uso, y hay muchos ejemplos de usos o aplicaciones del plástico que realmente no tienen sustituto o el sustituto no es deseable en ningún sentido, no es cómodo, no tiene la misma calidad o tiene problemas de inocuidad, sanitarios, entre otros. Concentrarnos en el producto y evidentemente concentrarnos en la solución. Y un poco no es el material, es un material bondadoso, extraordinario, que hace unos productos que nos dan una gran calidad de vida. Tenemos es que solucionar que no genere un efecto ambiental a través de la contaminación. Yo diría, Daniel, que en muchos casos la gente tal vez no asocia el material al producto. Es decir, un colchón. Nadie asocia fibras plásticas a colchón. Entonces, pues un colchón maravilloso que tenga plástico no está en mi radar. O incluso si hablamos de movilidad, sí, o sea, hablamos de qué bueno tener un carro, una moto, qué bueno podernos transportar de manera más eficiente, pero nunca pensamos en la cantidad de componentes plásticos que hay. Incluso cuando nos vestimos, uno no asocia esta blusa o, ¿sabes?, estos zapatos y plástico como que no van en la misma oración. Es claro, como que la funcionalidad maravillosa, pero para muchos casos no somos conscientes. O sea, hacer el ejercicio de ¿cuántas cosas hay de plástico en mi casa? Muchas no las asociamos. No, esa mesa de madera, y muy probablemente no. Sí. Sí, entonces creo que también no por ejemplo, lo dimensionamos. una bola de billar.
la gente no asocia que esto tiene plástico. Entonces, ahí partía un poquito el tema ambiental. Entonces, ¿qué querían? Seguir haciendo este tipo de elementos con marfil sí, para claro. acabar con los animalitos y acabar con todo el ecosistema. No. Entonces, es eso que dice Gaby, o sea, es hacer el ejercicio de ver todos los elementos que nos rodean, que nos rodean desde que nos despertamos, porque pues ¿cuántos ponemos la alarma a despertar? Sí, en el celular, que claro. es lo primero que cogemos cuando nos despertamos, y ya ahí estamos teniendo contacto con el plástico. Y de ahí para allá hay una cantidad de elementos que si pusiéramos nos hiciéramos un listado, Un checklist, sí. tendríamos, o sea, estaríamos impactados de todo lo que el plástico está en nuestras vidas. Entonces, qué bueno que este tipo de espacios nos den la oportunidad de mostrarle como al público, vuelvo y repito, otra cara del plástico, porque es lo que decía Gaby, no es el material. Finalmente es la forma como estamos disponiendo de ese material después de que lo usamos. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que en esta conversación podríamos estar horas y horas, y precisamente por eso vamos a tener en estos podcasts de la campaña diferentes capítulos especializados en reciclaje, en gestión de residuos, en aplicaciones del plástico en la alimentación, aplicaciones del plástico en la movilidad, en la salud. Son muchos elementos que vamos a cubrir y hay mucha tela para cortar, como dice. Así es. Claro que sí. Bueno, hoy abrimos un nuevo capítulo, una nueva forma de ver el plástico. Tuvimos 2 invitados excelentes que conocen de este tema mucho y que pues próximamente los van a ver en otros episodios. Como dijo Daniel, vamos a tocar diferentes temas. La clave no está en dejar el plástico, es de entenderlo y de saber utilizarlo. Entonces, ya les hacemos la invitación para que nos dejen sus comentarios, para que nos cuenten qué otros temas quieren ver en el podcast, de qué quieren que les contemos, y encuentren más información en nuestras redes sociales para que aprendan más, aprendan a usarlo bien, porque ya saben que si lo usan bien, todo bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, y a todos los que nos van a acompañar en estas conversaciones. Si lo usas bien, todo bien. Resume un poco lo que queremos transmitir, y queremos un poco dediquémosle un tiempo a pensar sobre los plásticos, lo bueno, lo malo, tengamos conversaciones difíciles, tengamos conversaciones alegres, invitemos contradictores, tengamos una conversación, pero no nos quedemos en una conversación superficial sin pensarla un poco, y eso es lo que queremos. Hablemos del plástico. Entonces, qué bueno arrancar con estos podcasts. Sí. No, pues emocionados, la verdad creo que es una conversación necesaria, y los invitamos a que se unan a esta discusión. Queremos que también nos cuenten qué contradicciones tienen con el plástico, qué los hace pensar, tal vez de qué quisieran que habláramos, y sobre todo que pudiéramos abrir de pronto el panorama, como decía Daniel, a unas conversaciones mucho más heterogéneas sobre el material, sus usos, sus aplicaciones, y sobre cómo podemos hacerlo mejor, porque si lo usas bien, todo bien. Muchas gracias a todos.